en esta oportunidad vamos a hablar sobre las enfermedades cerebrovasculares. Vamos a comenzar. Bueno, primero me voy a presentar. Mi nombre es Laurencia Moyano Ferreira, soy psicóloga. Los objetivos de esta clase van a ser poder describir la enfermedad cerebrovascular, exponer la etiología de la enfermedad cerebrovascular, comprender la forma de presentación y de evolución, y describir el curso clínico y los tratamientos con los que contamos para poder afrontar las consecuencias de la enfermedad cerebrovascular. En un primer momento vamos a hablar un poquito acerca de datos epidemiológicos, lo cual es realmente bastante necesario y además nos da una idea acerca de cómo ocurre esta enfermedad en la población. Y bueno, la enfermedad cerebrovascular es un problema de salud pública, de acuerdo a las diferentes investigaciones e índices que maneja la Organización Mundial de la Salud. Los accidentes cerebrovasculares representan la segunda causa de muerte, ¿sí?, a nivel mundial. Entre el 9 y 9,7% de las muertes corresponden a un accidente cerebrovascular o a las complicaciones que acarrea, digamos, las secuelas de esta enfermedad, ¿sí? Otro dato importante que los estudios epidemiológicos nos brindan es que ponen en evidencia que esta enfermedad ocurre con mayor prevalencia en aquellos países con ingresos medios y bajos, ¿sí? ¿Por qué es importante que podamos conocer estos datos que nos brinda la epidemiología? Porque por un lado nos permite poder ver cómo ocurre y cómo se distribuye en la población la enfermedad cerebrovascular, y en ese sentido diseñar las estrategias de prevención de primera línea por un lado, y también ver bueno, cuáles son las características de esta población en la que ocurre con mayor frecuencia los accidentes cerebrovasculares, y trabajar para modificar los factores de riesgo que están aumentando los índices de prevalencia de las enfermedades cerebrovasculares. Lo que se sabe también es que su tasa de recurrencia a 2 años va desde el 10 al 22%. Es decir, la persona que ha sufrido una enfermedad cerebrovascular, una ACV, tiene una probabilidad del 10 al 22% de volver a sufrir otra en el lapso de 2 años. Pero también se conoce que este riesgo de reincidencia se puede modificar hasta un 80% si nosotros trabajamos sobre los factores de riesgo que vuelven a una persona vulnerable de padecer esta enfermedad, ¿sí? Entonces, conocer estos datos es de suma importancia en ese sentido. Por un lado, para trabajar antes de que la patología aparezca, ¿sí?, sobre estos mismos factores de riesgo que ya vamos a ver cuáles son, y por otro lado, una vez que ha ocurrido y que el paciente padece de una ACV, idear todas las terapéuticas necesarias e integrales que apunten justamente a disminuir estos factores para que no se produzca una reincidencia de un accidente cerebrovascular en esa persona en particular. También lo que sabemos con las investigaciones en esta población es que si no tomamos las medidas de profilaxis, hacia el 2030 su incidencia va a aumentar hasta un 44%. Este dato es bien importante porque justamente lo que nos está poniendo en evidencia es que es la característica de vida, es la calidad de vida y las diferentes formas que tenemos de organizar nuestra vida cotidiana en la actualidad la que está haciendo que aumente la prevalencia de esta enfermedad, ¿sí? Hay algo en la forma en que nos organizamos en la vida moderna que produce el aumento de las enfermedades cerebrovasculares. Y otro dato bien importante es que a partir del año 2000 lo que se ha podido observar es que ha aumentado la tasa de mortalidad y de morbilidad en personas menores de 65 años a raíz de enfermedades cerebrovasculares, ¿sí? Entonces, digamos, las investigaciones apuntan a ver qué hay en la forma de organizarnos, qué hay en nuestras rutinas de vida, que hace que, por un lado, aumente la prevalencia de esta enfermedad, y por otro lado, ya no solo se trate de una enfermedad que ocurre en la tercera edad, sino que está ocurriendo a adultos también, es decir, a personas menores de 65 años. Lo que ocurre con las enfermedades cerebrovasculares es que
si bien son propias de la persona que envejece, es decir, ocurren con mayor frecuencia en esta población, no por sí van a constituir una demencia, ¿sí? Eso va a depender, digamos, del tipo de daño que ha generado el accidente cerebrovascular y del tipo de discapacidad que ha dejado una persona que lo padece. Es bien importante conocer cuáles son los signos clínicos de las enfermedades cerebrovasculares, porque justamente aumenta la prevalencia de posteriormente desarrollar Alzheimer por un lado, o de agravar el cuadro de Alzheimer en una persona. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poquito de qué se trata. Entonces, la Organización Mundial de la Salud define a la enfermedad cerebrovascular como un síndrome clínico caracterizado por el rápido desarrollo de signos neurológicos focales, que van a persistir por más de 24 horas y que no tienen otra causa aparente de origen más que la vascular. Sin entrar en una clasificación exhaustiva de cuáles son los tipos de accidentes cerebrovasculares, podemos diferenciar dos grandes categorías. Por un lado, las enfermedades vasculares isquémicas, en la cual la consecuencia y la muerte neuronal ocurre por la obstrucción o oclusión de un vaso sanguíneo que irriga el cerebro y en la minoría de los casos los efectos pueden ser transitorios, es decir, esta oclusión se puede revertir, pero el 80% de los accidentes isquémicos son permanentes y van a implicar un daño neuronal irreversible, ¿sí? Y por otro lado tenemos los accidentes cerebrovasculares de tipo hemorrágicos. Estos son los menos frecuentes, pero son los que generan mayor morbilidad y mortalidad en la persona que lo padece. Lo que ocurre es que se rompe un vaso sanguíneo que irriga el cerebro y comienza a producirse, digamos, sangre en el cerebro o en otras áreas de las capas de las meninges, y esto va a generar una serie de efectos a nivel global del cerebro, ¿sí? Estos son los dos grandes tipos de accidentes cerebrovasculares. Vamos a ver un poquito cuáles son la frecuencia con que ocurren estas dos clases de accidentes cerebrovasculares. El isquémico, como decía antes, es el más frecuente. El 80% de las enfermedades vasculares corresponden a este tipo. Dentro de estas, un 20% es de carácter transitoria, es decir, sus signos y síntomas se revierten y la persona luego no padece déficit o secuelas de ese ACV. Pero como vemos aquí, es lo que ocurre en el menor de los casos. Luego está el infarto cerebral, que representa el 80% de las enfermedades cerebrovasculares y que pueden tener diferentes etiologías, ¿sí? Por otro lado tenemos la enfermedad cerebrovascular, como hemos dicho, hemorrágica, que representa entre un 15 y un 20% de la prevalencia en estos pacientes, y que puede ser una hemorragia intracerebral, es decir, al interior del cerebro, o también puede ser una hemorragia subaracnoidea, es decir, una hemorragia que se da en las áreas de las meninges, es decir, en las áreas que recubren al encéfalo, ¿sí? Esta es la menos frecuente, pero es la con mayor tasas de mortalidad, la hemorragia subaracnoidea. Bien, ahora vamos a ver un poquitito cuál es la manifestación clínica y qué ocurre en cada uno de estos accidentes cerebrovasculares, con la intención no tanto de que conozcamos acerca de la fisiopatología de la enfermedad, sino más bien que podamos alertarnos de los signos y síntomas iniciales para poder tomar medidas de manera urgente, porque esto es lo que va a garantizar, digamos, la evolución del cuadro, cuán rápido se ha detectado y tratado, ¿sí? Entonces la intención de conocer un poquito de esto va en esa dirección, a que prestemos atención a cuáles son los signos clínicos en la persona que está padeciendo un infarto cerebral. Entonces, el infarto cerebral se define como, habíamos dicho antes, la obstrucción de un vaso que irriga el cerebro, y lo que se produce es el flujo sanguíneo deja de pasar en esa área, y esto va a producir una serie de cambios químicos y fisiológicos en esa área, que va a tener como consecuencia, por un lado, la pérdida de energía de la neurona, y si se sostiene esa oclusión, la muerte neuronal, ¿sí? Aquí es bien importante esto, de poder mencionar
que estas enfermedades que estamos viendo hoy, las enfermedades cerebrovasculares, se originan por patologías que tienen que ver con lo vascular, es decir, cuán importante son todos nuestros hábitos diarios que impactan sobre nuestro sistema circulatorio, sobre nuestro sistema vascular, porque justamente este sistema es, por un lado, el que irriga y mantiene el funcionamiento de nuestras neuronas, de nuestro cerebro, no solo suministrando a la célula nerviosa el oxígeno y los químicos que necesita para funcionar de manera correcta, sino también impidiendo el paso de ciertos químicos que van a ser tóxicos o que pueden generar la muerte de la neurona. Entonces, cualquier patología que afecte al riego sanguíneo, que afecte a nuestro sistema vascular, puede desencadenar un infarto cerebral, ¿sí? Entonces, la importancia de de los cuidados que nosotros podamos llevar a cabo de nuestro sistema vascular. La principal característica clínica de un infarto cerebral es la aparición súbita, repentina, de un déficit neurológico focal. Es decir, el déficit se va a poner en manifiesto en aquella área que inerva ciertas funciones neuronales, ¿sí? Por lo general no es progresivo este déficit, pero sí su aparición es brusca. Se torna progresivo el déficit y estos signos clínicos cuando el infarto cerebral se combina con ya hemorragias y el cuadro, digamos, se agrava. Pero inicia siendo entonces una aparición súbita de algún déficit neurológico. Las manifestaciones que puedan observarse en el paciente van a depender del área del cerebro en donde se ha producido esa oclusión. Por lo general son unilaterales, es decir, en uno de los hemisferios, y van a incluir alteraciones en el lenguaje, en el campo visual, debilidad de una parte del cuerpo, o pérdida de la sensibilidad de alguna parte del cuerpo, ¿sí? Entonces estos son, como decía antes, los signos clínicos a los que tenemos que estar atentos y no pasar por alto. Entonces, ¿de qué manera se puede diagnosticar esto? Si bien el paciente o el familiar es el que se alerta de estos primeros signos clínicos que llevan a una consulta de urgencia, para poder corroborar de qué se trata, los estudios de imágenes son los que se muestran como indispensables para poder diagnosticar de qué enfermedad se está tratando en este caso y de qué tipo de infarto cerebral está padeciendo el paciente. Entonces, lo que se utilizan son tomografías axiales, angiografía cerebral, que van a poner de manifiesto cuál es el riego sanguíneo en el cerebro y localizar precisamente en qué área se está produciendo esa oclusión. Y en ese sentido es importantísimo la actuación de estas primeras atenciones médicas, porque van a tener una incidencia por un lado, en la terapéutica que se le dé al paciente, y por otro lado, en la evolución del cuadro, ¿sí? Entonces, las imágenes más sensibles son la imagen de resonancia magnética, porque no solamente va a permitir identificar el área donde se produce el infarto cerebral, sino también detectarlo cuando no hay, digamos, manifestación o signos clínicos, ¿sí? Y en ese sentido, cuanto más rápido se actúe con la terapéutica que necesita el paciente, menores van a ser las secuelas o los déficits que deje ese infarto cerebral en la persona. Además de estas imágenes y de valorar cómo está funcionando su cerebro y cómo está irrigando la sangre en ese encéfalo, es necesario también tomar en cuenta otros valores clínicos que tienen que ver, por ejemplo, con la glucosa sérica, ciertos marcadores en sangre, y también el tipo de coagulación y el electrocardiograma del paciente, porque nos va a dar, digamos, un diagnóstico sistémico de cuál es la condición clínica de ese paciente para poder adecuar los medicamentos y la terapia, y en ese sentido no complicar el cuadro.